tengo que hablar, tengo que decir lo que pienso y lo tengo que decir, y lo voy a decir apresuradamente, lo voy a decir desde el apasionamiento que siento en este momento, lo voy a decir sin tomarme el tiempo del silencio, de la tranquilidad de mi casa para decir lo que pienso. Jimmy mencionaba a Dante Alighieri. Cuando Virgilio lo lleva por el purgatorio y por el infierno, cuando pasa por el purgatorio, se encuentra con los sabios griegos, y están en un castillo de luz. Están dentro de del distrito del infierno, ¿no? Pero en una de las mejores zonas, la más lejana del foro, ¿sí? ¿Por qué están ahí? Y lo explica Dante. Dante explica que están ahí porque al no haber sido bautizados no pueden formar parte del paraíso. Es una cosa interesante lo que dice Alighieri con esto, porque está marcando los límites históricos de la Iglesia, de la institución Iglesia, desvinculada de lo que es el problema de la religión en sí. Y sigue avanzando, gracias al auxilio de Virgilio, círculo tras círculo. Y en uno de los más interesantes círculos, se encuentra con todo tipo de rufianes, y entre esa banda de rufianes se encuentra con unos cuantos papas. Es muy interesante volver a la Divina Comedia para ver el ácido análisis de la institución católica que realiza Dante Alighieri en esa etapa del libro. ¿Por qué me considero kirchnerista? ¿Por qué me considero? No todos los compañeros de Carta Abierta se consideran netamente kirchneristas, pero yo considero que la mayoría, y forma parte de la libertad de definición de este espacio, implicando el ejercicio político que todos tenemos en común en este espacio. ¿Por qué yo me siento parte del kirchnerismo? Porque creo que el kirchnerismo abre las puertas de procesos libertarios. No hay desde luego razones que tienen que ver con distintas dimensiones, pero esta es una de ellas. Su enfoque cultural, su enfoque político, su enfoque sobre el problema del poder abren puertas a procesos y seguramente tendrán sus límites. Seguramente el kirchnerismo tendrá también sus límites históricos y la historia continuará. Efectivamente, esta doble dimensión de su carácter progresivo sistemático, sorprendentemente extendido como el que ya conocemos, también seguramente tendrá sus límites históricos. Pero hoy sabemos que esta experiencia política, que tiene que continuar y profundizarse, tiene en su seno una crítica de la propia historia del movimiento político-cultural del que surge, con una enorme capacidad para tomar lo mejor de esa experiencia y poner en crisis y en cuestión lo peor de esa experiencia. Y esa es una de las claves por las cuales el proceso político del kirchnerismo se genera y se expande en el tiempo. Se dice que cuando al kirchnerismo la derecha intenta ajustarlo, avanza en procesos progresivos. Esto es un núcleo de una progresividad que abre puertas emancipatorias. Y de acá me desprendo de cualquier hipótesis desarrollista. Nosotros tenemos que tener un sueño de cambio social profundo, histórico, de largo plazo, que nos trascienda como personas, que nos trascienda en nuestra existencia personal y que nos permita vincularnos con esas grandes corrientes históricas que nos llevan siglos y siglos en la historia y que nos posicionan en ese lugar en donde nosotros pensamos que de alguna manera trascendemos en nuestras acciones políticas, cuando estamos en esta sala, cuando caminamos las calles, cuando ponemos en cuestión y cuando nos ponemos en cuestión. Este es un punto central para pensar la posibilidad de pensar, la posibilidad del habla, la posibilidad de la puesta en cuestión. Cuando Dante Alighieri piensa en el purgatorio, también está pensando en que lo que podemos llamar la institución de las religiones no es una totalidad. Toda religión, en tanto explicación general del mundo y de sus alrededores, de Dios y su tiempo, como podría decirse, es una idea de totalidad. Esa idea de totalidad entra en sistemática contradicción, hace entrar en sistemática contradicción a la relación compleja entre distintas religiones, que cada una niega a las otras, y en el proceso colectivo, cultural, político de consecución de
superaciones históricas requiere un diálogo, pero ese diálogo está mediado por este problema que también tenía el marxismo, que también tiene el marxismo ortodoxo también tiene un problema de totalidad. Digo, este espacio ha preservado la potestad de pensar los límites de los procesos políticos, culturales, siempre suponiendo que tienen un exterior constitutivo, que los constituye por negación, que los constituye poniéndolo en un lugar no de desnaturalización ni de naturalización, sino preservando el rol de la palabra inmediata o mediata para poner en cuestión esos procesos, porque de no hacerlo legitimamos de alguna u otra manera alguno, por más sutil que sea, modo de dominación. Este es un problema complejísimo. Este es un problema complejísimo que requiere, en primer lugar, la irresponsabilidad de la palabra, de permitirnos la posibilidad de pensar sin el silencio que yo, cuando lo escucho de un compañero por el que siento amor, lo declaro abiertamente, yo siento por Ricardo Foster, por Horacio González, por otros grandes compañeros, por todos los compañeros de esta sala, y por una cercanía intelectual y de seducción del pensamiento, siento amor por muchos de los compañeros que están en esta sala, los que conozco más, y me siento verdaderamente orgulloso de participar de este espacio. Parte de esa esencia supone la posibilidad de la irresponsabilidad de la palabra. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo único que sostiene el discurso es la posibilidad de pensar colectivamente. Quizás se podrá decir, bueno, que es algo obsceno, probablemente tenga alguna dimensión de obscenidad, pensar sin mediar los riesgos del pensamiento o sin mediar los peligros de algunas cuestiones. Uno puede pensar erróneamente, pero el solo hecho de tener la condición de poder hablar abiertamente, de equivocarse y encontrar el diálogo colectivo para llegar a algún punto que nos libera de cuando los laboratorios semiológicos, como dice Horacio, toman nuestras palabras, las degluten, las mastican, las llevan de un intestino a otro, de un estómago a otro y las escupen, las dan vuelta. A pesar de ese peligro, nuestro rol es el de la palabra sostenida, el de la palabra sostenida en esta lógica crítica. Aquí hay muchos roles. Carta Abierta tiene un rol y aquí todos somos militantes. Y todos, en otros espacios de militancia y de participación, tenemos esta tensión y desde luego operamos con esta tensión. Yo no estoy hablando de carmelitas descalzos, por ponernos en términos de lo que venimos hablando. De lo que estoy hablando es de que este espacio preserva, y su potencialidad para el kirchnerismo preserva la posibilidad de que se generen estos descalces entre la cultura dominante y el ejercicio libre de pensamiento, que puede ser reflexivo a través del tiempo o puede ser reflexivo en un instante, en un ápice de tiempo. Yo necesitaba decir esto, necesitaba reivindicarlo y también pensar que el hecho de que algunos compañeros piensen una cosa y otros piensen otra, y que este discurso amoroso se pueda dar en este ámbito, es condición esencial para que podamos seguir aportando a este proceso político.